Conocida simplemente como Cleopatra, es una de las figuras más fascinantes y legendarias de la historia antigua. Fue la última gobernante activa de la dinastía ptolemaica de Egipto, una dinastía de origen macedonio establecida después de la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Su vida estuvo marcada por intrigas políticas, alianzas amorosas y un intento valiente, aunque finalmente fallido, de preservar la independencia de Egipto frente al expansionismo de Roma. Aquí te narro su historia, llena de grandeza, pasión y tragedia. Los inicios, una princesa de sangre griega en tierras egipcias. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, la resplandeciente capital de Egipto, fundada por Alejandro Magno. Era hija del faraón Ptolomeo XII Auletes, un rey que luchaba por mantener el control sobre un Egipto en declive, amenazado por las potencias extranjeras y las disputas internas. Aunque Cleopatra pertenecía a la dinastía ptolemaica, una línea de monarcas de origen griego, estaba profundamente conectada con la cultura egipcia. A diferencia de sus predecesores, aprendió a hablar egipcio, además de dominar varias lenguas, como el griego, el latín, el siríaco y probablemente otras lenguas regionales. Este rasgo la distinguió y le ganó el respeto de sus súbditos egipcios. El ascenso al poder y los conflictos familiares. En el año 51 a.C., tras la muerte de su padre, Cleopatra ascendió al trono junto con su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien debía compartir el poder según las costumbres ptolemaicas. Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró rápidamente. Ptolomeo XIII, influido por sus consejeros, intentó marginar a Cleopatra del poder, desencadenando un conflicto civil. Cleopatra, lejos de rendirse, mostró desde temprano su astucia política. Fue expulsada de Alejandría, pero reunió tropas y buscó aliados para recuperar el trono. En ese momento crucial, el destino de Egipto se entrelazó con el de Roma. La alianza con Julio César. En el año 48 a.C., Julio César, el general romano más poderoso de la época, llegó a Egipto persiguiendo a su enemigo político Pompeyo, quien había buscado refugio en Alejandría. Pompeyo fue traicionado y asesinado por los consejeros de Ptolomeo XIII, un acto que César desaprobó, viéndolo como una falta de honor. Cleopatra, al tanto de la presencia de César, tramó un plan audaz para ganarse su apoyo. Según la leyenda, se hizo introducir en el palacio de César envuelta en una alfombra o en un saco de tela, sorprendiéndolo con su presencia y su carisma. La estrategia funcionó, César quedó fascinado por la inteligencia, el encanto y la ambición de Cleopatra. Con el apoyo de César, Cleopatra derrotó a las fuerzas de su hermano en una serie de batallas, culminando en la muerte de Ptolomeo XIII en el Nilo. A partir de ese momento, Cleopatra se convirtió en la reina indiscutible de Egipto, gobernando junto a su hermano menor, Ptolomeo XIV, quien era un rey nominal. Cleopatra y César iniciaron una relación amorosa que dio como fruto un hijo, Ptolomeo XV, conocido como Cesarión. Aunque César no reconoció oficialmente a Cesarión como su hijo, la alianza entre Cleopatra y César fortaleció su posición. Cleopatra en Roma, esplendor y controversia. En el año 46 a.C., Cleopatra visitó Roma acompañada de Cesarión. Su llegada causó un gran revuelo. Cleopatra deslumbró a los romanos con su opulencia, llevando consigo una corte que representaba el esplendor de Egipto. Sin embargo, también generó controversia, ya que muchos romanos veían su relación con César como una amenaza a las tradiciones de la República. El asesinato de César en el 44 a.C. marcó un punto de inflexión para Cleopatra. Sin su protector en Roma, regresó a Egipto, donde envenenó a Ptolomeo XIV para gobernar en solitario junto a su hijo Cesarión. El romance con Marco Antonio. Tras la muerte de César, Roma se sumió en una guerra civil entre los partidarios de su heredero adoptivo, Octavio, futuro emperador Augusto, y Marco Antonio, uno de los principales generales de César. Marco Antonio buscó una alianza con Cleopatra, y en el año 41 a.C., se reunieron en Tarso, en Asia Menor. Cleopatra llegó a Tarso en un barco decorado como si fuera una diosa,
con velas púrpuras y músicos acompañándola. Marco Antonio, conocido por su amor por el lujo y el placer, quedó cautivado. Los dos iniciaron una relación que mezclaba política y pasión. Cleopatra y Marco Antonio se convirtieron en aliados y amantes inseparables. Juntos, tuvieron 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y Ptolomeo Filadelfo. Cleopatra apoyó las campañas militares de Marco Antonio, y este, a cambio, le otorgó territorios que restauraron parte del antiguo poder de Egipto. La caída de los amantes. La alianza entre Marco Antonio y Cleopatra provocó la ira de Octavio, quien los presentó ante el Senado romano como una amenaza para Roma. En el año 31 a.C., las fuerzas de Octavio y las de Marco Antonio se enfrentaron en la batalla naval de Actium. Cleopatra comandó parte de la flota egipcia, pero el enfrentamiento terminó en una derrota aplastante. Marco Antonio y Cleopatra se retiraron a Alejandría, donde sus fuerzas se desmoronaron ante el avance de Octavio. En el año 30 a.C., Marco Antonio, creyendo falsamente que Cleopatra había muerto, se suicidó clavándose una espada. Cleopatra, sabiendo que sería llevada a Roma como un trofeo en el triunfo de Octavio, decidió quitarse la vida. Según la leyenda, se dejó morder por un áspid, una serpiente venenosa, aunque la verdad de su muerte sigue siendo un misterio. El legado de Cleopatra. Con la muerte de Cleopatra, Egipto cayó bajo el control de Roma y se convirtió en una provincia del imperio. Cesarión fue ejecutado por orden de Octavio, poniendo fin a la dinastía ptolemaica. Cleopatra sigue siendo recordada como una figura de inteligencia y determinación, una mujer que luchó por preservar la independencia de su reino en un mundo dominado por hombres poderosos. Su vida ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine, convirtiéndola en un símbolo de poder y pasión.